aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Ocho de la mañana ya con 35 minutos y como cada semana, como cada miércoles, tenemos la oportunidad de participación de la doctora Teresa García Gasca en este esfuerzo constante de acercar la ciencia a la sociedad y resaltar la utilidad de la ciencia justamente en la sociedad. Doctora, ¿cómo se encuentra? Buenos días, es un gusto saludarla. Gracias, Marco. Muy buenos días. Igualmente, Alfredo, buenos días a ambos. Muchas gracias. Fíjense que ya lo decía ayer Pamela en su intervención de los martes, ¿no? A quien le mando un fuerte saludo, que el viernes tuvimos un foro relacionado con los data centers, con los centros de datos, porque, bueno, la información no ha sido visible de nueva cuenta, ¿no? Se ha quedado un poquito como en el vacío, justamente porque no hay información, o sea, no hay un documento oficial que nos indique y nos esté dando cuenta de lo que está pasando con esas empresas. Pero en Querétaro ciertamente están pasando cosas y muy preocupante. Entonces, Thomson Reuters, esta empresa periodística, a mediados del año pasado, por ahí de septiembre, estuvo haciendo investigaciones de campo, estuvo buscando entrevistas, nos entrevistó a varios de nosotros que estábamos en ese entonces con el tema del Batán, pero que claro que con el tema del Batán salía también este tema tan importante. Y han hecho investigación muy profunda, mucho más profunda. Han entrevistado al secretario de la CEDESU, han entrevistado a personas, habitantes de la zona de Colón, en fin. Y generaron un documental que presentaron el viernes pasado aquí en la universidad y en donde participamos algunas personas, voceras de la Madre Tierra, el grupo de los 5, algunos investigadores independientes, aportando datos con respecto a cuál es la situación actual de los centros de datos. Y lo cierto es que el tema es muy preocupante porque sigue creciendo esta industria en Querétaro, a pesar de las advertencias que hay con respecto al uso del agua y energía, ¿no? A la escasez de agua y energía en el estado, y que entonces justamente los pobladores de las comunidades cercanas están resintiendo justamente apagones, cada vez menos agua. Es decir, la llegada de los centros de datos no solamente no ayuda, no está generando la suficiente cantidad de empleos que se esperaría, aunque se habla de miles de empleos, pero empleos de alta especialidad que no siempre van a recaer en las personas de las comunidades y demás, y que muchas veces incluso son personas que vienen de fuera para ocupar esos puestos. Sino que están mermando la calidad de vida ya de estas comunidades. Entonces, traigo algunas imágenes con respecto a este foro que se organizó el viernes pasado para platicarles un poquito sobre los datos que se comentaron y las preocupaciones que se comentaron ese día. Entonces, si me ayuda producción con la presentación. La presentación, el evento se llamó, así como lo ven en pantalla, Agua y Energía en Querétaro, el impacto de los centros de datos a hiperescala, organizado justamente por la Universidad Autónoma de Querétaro, Ciencia y Sociedad, en nuestro caso, voceras de la Madre Tierra, Thomson Reuters Foundation y el grupo de los 5. Entonces, la siguiente imagen para ponerles un poquito en contexto. Los centros de datos en el mundo son el mercado de mayor auge y crecimiento en general, a nivel global, en donde Estados Unidos es el que cuenta con un mayor número de centros de datos, pero México está dentro de los 10 primeros países que tienen centros de datos digamos, fincados en territorio. Y aquí la situación está en que el crecimiento de centros de datos sigue de forma importante. Va la alza. Sí. La creación de los data centers. En todo el mundo. Y ¿no? quiero pensar que hay una relación directa con el avance de las tecnologías de la información, claro. Inteligencia artificial, ChatGPT, todo esto. Todas las modalidades de inteligencia artificial y el uso, evidentemente, que le estamos dando, porque claro, sabemos que lo tenemos. Y se requieren de estos data centers necesariamente para el avance de estas tecnologías. Y lo entendemos. Y justamente se comentó, la inteligencia artificial y
La tecnología no quiere decir que sea buena ni mala, es necesaria, pero la tenemos que utilizar de forma inteligente, responsable. De otra forma, se convierte en un lastre. Pero además de eso, hay que valorar los límites que tenemos como comunidades y a nivel de medio ambiente para incrementar la infraestructura que se necesita, o bueno, hasta dónde vamos a llegar para generar toda esta tecnología a costa de la calidad de vida de las comunidades y del medio ambiente. Entonces creo que hay un balance que hacer muy importante. Justamente en la siguiente imagen les muestro cómo ha crecido el mercado. Sí, ahí tenemos dos gráficas para quienes nos ven en pantalla. La del lado izquierdo es por campos, digamos, por mercados. ¿Cuáles han crecido mayor? Ciencias de la vida, combustibles y demás. Y la barra más alta es la de los centros de datos. O sea, es decir, los centros de datos se llevan por mucho ya el crecimiento en el mercado. Y en la gráfica de la derecha lo que tenemos es el crecimiento en mercado a nivel de inversión, en donde desde 2022, que se habían invertido a nivel global 9.4 mil millones de dólares. Aquí la gráfica dice billones, pero recordemos que es por la nomenclatura que utilizan en Estados Unidos. 9.4 mil millones de dólares en 2022, proyectado a 51 mil millones de dólares para el 2032. O sea, es impresionante el crecimiento, y ahí es en donde tenemos que voltear a ver hasta dónde estamos permitiendo la operación de estos centros de datos, el que lleguen estos centros de datos a nuestro territorio, tras también o considerando la afectación. En la siguiente imagen justamente les muestro, bueno, que están ubicados en las zonas de estrés hídrico. Este es un mapa de Estados Unidos en donde se muestra dónde se encuentran los centros de datos. Claro, no hay como tal información en México. En México falta mucha información, pero se observa que en Estados Unidos los centros de datos están ubicados en el lado oeste del país, en donde es más desértico, justamente por alguna razón, porque justamente los centros de datos requieren una gran cantidad de agua para su enfriamiento. La cantidad de energía que necesitan es tanta que necesitan enfriar sus equipos con algo. Explicaban ahí mismo en el foro, el enfriamiento por aire es muy ineficiente y entonces se utiliza agua. Y en ese sentido es en donde está el mayor problema que tenemos, ¿no? Pues sobre todo el problema que tenemos en zonas de estrés hídrico como en Querétaro. Entonces, en la siguiente imagen, ¿cuál es la situación en México? Bueno, pues se dice, hay datos muy discrepantes porque no hay un solo documento oficial en donde nosotros podamos ir y encontrar toda la información actual. Tenemos que estar haciendo pesquisas por todos lados para ver en dónde está la información más adecuada. México cuenta aproximadamente con 30 a 40 centros de datos ya operando, y se proyecta que para 2030 podamos llegar a 100 centros de datos instalados, con la mitad al menos en Querétaro. Es decir, en Querétaro tenemos la mayor presión en ese sentido. Sí, efectivamente está llegando una inversión importantísima, porque estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión, pero estamos hablando también de una merma importante de servicios y de disponibilidad de agua que no vamos a lograr componer. Es que yo creo que no hay equilibrio, porque ¿cuántos trabajadores requiere un data center? Es una mínima cantidad de trabajadores. Sí, no se detona la productividad, la generación de empleos. No hay industria que converja alrededor de los data centers. Fíjate, estaba yo leyendo que ahorita viene una inversión de 4.800 millones de dólares para Querétaro, para un clúster de centros de datos de Cloud HQ, en donde el estado de Querétaro cedió 52 hectáreas de terreno. Y que para ese clúster de centros de datos se están proyectando aproximadamente 7.500 empleos. Claro, de alta especialidad o de especialidad intermedia. Muchos de esos empleos no son in situ, son empleos que están en corporativos, en otras oficinas, incluso en otros lugares del mundo. Pero ahí en el centro de datos no se requiere mucho más que un empleo técnico que no suma realmente y que no permea, que no beneficia a las comunidades como tal, al contrario. Entonces sí, es como una pantalla, ¿no? Como una columna de humo. Nos venden ahí un beneficio importante de la llegada de los centros de datos, pero este beneficio no lo es tal. Fíjense, en la siguiente imagen
Bueno, en Querétaro se están pensando ya 73 nuevos centros de datos para 2029 y es bien preocupante porque esto no siquiera está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo. O sea, uno dijera, bueno, es que ya lo veía viendo el gobierno desde hace años y entonces, no, es algo que surgió del 2020 para acá y que sorpresivamente ha generado una gran cantidad de recursos. En Querétaro se calcula que entre 15 a 16 mil millones de dólares entre 2023 y 2026. Sí, claro, es una buena cantidad de inversión, pero no se está sopesando, no se está valorando el daño que esto va a ocasionar. Y entonces, pues sí, se habla de la llegada de centros de datos de forma importante en Querétaro, se manejan diferentes cifras, pero lo cierto es que es una realidad, se está haciendo. En la siguiente imagen, algunos datos. Nuestro estado concentra aproximadamente el 50% de la capacidad energética nacional destinada a centros de datos que actualmente consumen casi 9 mil millones de litros de agua al año para 305 megawatts y se proyecta incrementar a lo doble, que significarían 15 mil millones de litros de agua al año. Es un tema muy importante. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que ni el propio gobierno del estado tiene claro cuál es el impacto de los centros de datos. En la siguiente imagen, algunos de los temas importantes que tenemos que resolver. La falta de transparencia. No existe un informe oficial anual sobre los centros de datos, no hay transparencia sobre el consumo total de energía o agua para esta industria, no hay trazabilidad ambiental confiable y no existe un proyecto en el Plan Estatal de Desarrollo que soporte la instalación de los centros de datos. Hoy en Colón se están afectando a más de 10 comunidades con la llegada de estos centros de datos nuevos y que finalmente no hay información y que cuando se le pregunta a las autoridades al respecto no saben qué contestar porque no tenían en el radar que iba a haber este problema. Fíjate, Thomson Reuters está en este documental que presentó muy interesante, está mostrando, por ejemplo, que se les exenta la manifestación de impacto ambiental a estas empresas en Querétaro porque son empresas de servicios. No son de producción, de generación de productos, sino de servicios. Y como son empresas que prestan servicios, entonces no necesitan manifestación de impacto ambiental. Y es una contradicción enorme, enorme. Entonces hay muchos vacíos, hay muchas omisiones, hay un gran vacío de información. Y creo que como ciudadanía tenemos que estar pendientes y tenemos que estar incidiendo sobre esto. O sea, necesitamos exigirle a las autoridades que presenten en tiempo y forma toda la información disponible y que se tomen las decisiones mediante los mecanismos correspondientes, incluso la participación ciudadana para la instalación de nuevos centros de datos. Querétaro no hay forma de que Querétaro pueda soportar la llegada de los centros de datos que se están previendo para los próximos años, porque es un suicidio, ¿no? Finalmente para las comunidades es quedarse sin agua para las comunidades con el beneficio justamente para estas empresas que además tienen concesiones o subconcesiones y es agua potable la que están utilizando porque necesitan agua de buena calidad, ¿no? Entonces es un verdadero problema, hay que estar pendientes de este tema. Pues con eso nos quedamos y pues buscar más información en torno a ello porque como bien lo dice, estar haciendo la búsqueda de la información constantemente para no perder el hilo y sobre todo para ver la forma en la que podamos hacer más presión. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Entre tanto, nosotros